Hola niñas, ¿cómo están? Hola niños, Bien, buenos Denise. días, ¿cómo están? Hola, Miss. Estamos admitiendo a las Bien, personas y comenzamos. No se olvide de ir anotándose muy bien Martín, Mauricio, Yajaira, bien. Nombre, curso, para que puedan quedar en la lista. Ya. Chiquillos, mientras van llegando gente. Bueno, nosotros la semana pasada no nos vimos, ¿cierto? Yo les avisé que tenía problemas con mi conexión. Tuve que cambiar de compañía, que vinieran a instalar el internet de nuevo. Así que, bueno, se entiende que todos en estos momentos están o la mayoría está con teletrabajo, por lo tanto, de otra manera, las compañías están un poco saturadas. Así que por eso, por ese motivo, el único motivo que tuve para no hacer la clase. Chiquillos, no conozco ningún Raúl Cornejo. ¿Alguien conoce a algún Raúl Cornejo? el Martín Cornejo, Miss. El Martín Cornejo. Sí, ya. Chiquillo, yo le coloqué en el Classroom ayer, bueno, aparte de los datos para poder ingresar a la clase de hoy día, que tuviésemos visto solamente el PowerPoint del lunes 15 de la semana pasada para que pudiésemos trabajar, ya que esta semana, bueno, usted ya sabía o se ha ido implementando estas clases de 1 hora. La idea es simular lo que más pueda a una clase una clase presencial, ¿cierto? Obviamente que no, no se compara, pero por lo menos simular lo que más se pueda. Por lo tanto, hoy día yo voy a revisar y voy a comentar lo que estaba en ese PowerPoint, ya que como no tenía internet, no pude hacerle un video. Usted sabe que siempre el PowerPoint le hago un video y le voy explicando, pero esta vez no lo pude hacer. Por lo tanto, lo voy a explicar a grandes rasgos. La idea es que usted presente sus dudas, si hay algo que no entiende, y eh, después vayamos a la actividad, que es similar en el fondo a las actividades que estaban en los dos últimos PowerPoint, en la del 5 de junio y en la del 15, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Yo más ratito los voy a dividir en grupos, obviamente que los grupos se hacen en forma aleatoria, son automáticos, y van a trabajar, ¿cierto?, con este tema de las críticas, ¿ok? Lo otro, chiquillos, es que yo devolví sus controles de lectura, ¿ya? Lo devolví y, bueno, ustedes ya saben su puntaje. Lo otro que quería decir es que la otra semana estaríamos evaluando el libro de junio, ¿ya? Vamos a hacer los primeros días de julio. Y yo voy a tratar, chiquillos, como le dijera, de entregar luego esas calificaciones porque la otra semana es mi última semana con ustedes. Después va a haber otra persona, otro profesor o profesora, no lo sé. Recuerden que me voy con mi prenatal, por lo tanto quiero dejar todo eso listo. Si me demoro un poco, igual se lo voy a dejar a a la profesora o profesor que quede después, ¿ya? Me tengo que juntar con el profesor Israel para ver qué actividad vamos a hacer. Para mí es mucho más fácil que hagamos un formulario, porque es rápido, tú tienes su nota al tiro, ahí lo voy a conversar con él, qué es lo que es más fácil. Bueno, pero para que lo sepa. Y eso sería como la última evaluación, yo creo que sería el control conmigo, hablo de evaluación conmigo, ¿ya? Eso. ¿Alguien ha tenido alguna duda, chiquilla? Está un poco, no sé, como tenemos un poquito más de tiempo, me gustaría saber cómo se encuentran, cómo han estado con esta nueva metodología, ¿les sirve, no les sirve? No Eh, sirve. Yo creo que funciona mejor. sí, porque se quedaron las dudas al tiro. Sí, Entendemos más. Sí, entienden más. Bien. Y lo otro es saber, chiquillos, si han estado muy atrasados o van al día, o hay una asignatura que la han ido dejando de lado un poco, o no han hecho nada. Ya, porque estuve mirando ayer, ejemplo, hay gente que no ha entregado nada.
Ahora, yo siempre se lo he dicho, eso para mí, la verdad que en estas circunstancias que estamos viviendo, yo no lo voy a amonestar, no, pero igual me preocupa, me gustaría saber por qué están atrasados, o si van atrasados, o están un poco colapsados con esto, que ya no quieren más, porque a mí me pasa. Yo digo, hoy ya de verdad que estoy cansada porque estar en el computador, estar haciendo cosas, aparte ver las clases de mi hija, como es chiquitita, uno tiene que estar con ellos, ¿entiendes? Entonces ustedes son más grandes, pero ¿cómo van con eso? Yo estoy bien. Martín, Yo ¿tú también. ya con todo o hay cosas que están más atrasadas? No estoy al día con todo. Ya, Solo hay una cosa en historia, pero un video que me falta editarlo, ¿no? perfecto. El bicho también dijo que estaba bien, Sí. súper. Y los demás, una manito por último, una reacción que deberían estar todos con sus cámaras, porque yo tengo a quienes tengo autorizados aquí. Séptimos. En el séptimo B tengo una persona justificada y en el séptimo A tendría que volver a ver la lista, pero creo que son poquitos las que están. Ya, entonces los demás deberían estar con sus cámaras, chiquillos, que las cámaras es solamente para usar, para ver que están ahí, que están escuchando, que están atendiendo y están tomando nota y que son ustedes. Estamos admitiendo gente todavía. Ya, chiquillos, les voy a mostrar entonces lo que hemos ido viendo estas últimas 2 semanas y que tiene que ver netamente con la argumentación. ¿Ya? Si bien es cierto, habíamos comenzado con la crítica o con algunas como hechos y opinión, en el fondo era para empezar a darle cauce a hablar sobre los textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos, ¿cierto?, que primero no están clasificados como textos literarios, sino como textos no literarios. Por lo tanto, cuando yo digo texto no literario, yo me tengo que automáticamente colocar en una situación de la realidad, donde son textos que yo cotidianamente uso, que son textos que yo puedo ver tanto en revistas, en diarios, en la televisión. También puedo visualizar la argumentación. ¿Ya? Cuando uno ve, no sé, pues estos programas de la doctora Polo y esas cosas medias raras, uno ve que la gente argumenta y le argumenta al juez y le dice, mira acá, todo eso es argumentación. ¿Ya? Y por lo tanto nos estamos rodeando o nos estamos encaminando, ¿cierto?, a algo que pasa en la realidad y que usted comúnmente lo usa. ¿Ya? De hecho, cuando usted le pide permiso a su mamá, a su papá para algo, para salir, o quiere conseguir algo, utiliza la argumentación para hacerlo, ¿cierto? Ocupa todas sus armas para poder conseguir lo que quiere, ¿cierto? No sé, tiene un permiso de mamita, yo me he portado súper bien esta semana, o me he sacado muy buenas notas, te he hecho caso en todo. Eso está implementando la argumentación, la persuasión más que nada. Pero eso es parte de la argumentación. Por lo tanto, cuando decimos que los textos argumentativos son textos no literarios, es porque nos enfocamos netamente en la realidad. Y de ahí empezamos, ¿cierto?, a irnos por los textos de las críticas de cine más que nada. La crítica, ¿cierto? Dijimos que era un texto argumentativo y aquí lo voy a recordar. Así que para los que van llegando, deben ir colocando sus nombres y sus cursos. Voy a mirar un poquito acá. Eh, ya, voy a ir mirando, vamos a ir viendo siempre un poquito el chat porque a veces los niños usted no hablan en voz alta, no hablan con el micrófono, entonces quiero ir viendo acá. Ya, bien Florencia. Yo también estoy leyendo el libro, tengo esta semana para terminarlo. Ya Amanda, pero la idea es que esté ahí, ya que esté participando de la clase. Por último, me pregunta cualquier cosa o dudas por el chat. Ya Francisca, ya Gaspar, ok. Sí, recuerde, si tiene problemas eh, con la cámara, tienen que justificar, ¿ya?
Vamos entonces a compartir. Este es el del 15. Ya. Entonces habíamos dicho que, bueno, la crítica de cine, la idea era del objetivo de conocer las críticas de cine. Ya sabemos que son textos argumentativos, ya sabemos que va a haber, va a estar inserto dentro de la crítica una opinión, van a haber hechos, van a haber opiniones, va a haber una idea que el emisor me quiere plantear a mí y que yo tengo que reconocer. Por lo tanto, el objetivo es que nosotros podamos reconocer las características de la crítica de cine y que podamos visualizar cuál es la argumentación. ¿Ya? Generalmente nos cuesta un poco ver cuál es la idea del emisor. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver porque a veces se opone a lo que uno piensa. Pero la idea es ir ejercitando en el reconocimiento de las características de los textos argumentativos. Y habíamos dicho que son textos de opinión, la crítica de cine es un texto de opinión, son comentados, analizados y evaluados por gente especializada, por periodistas especializados en la materia más que nada, ya que se dediquen, son periodistas, cualquiera, y que se especializan en el fondo en el cine, ¿ya? Y que se dedique a ver películas, que se dedique a esa área. Por lo tanto, a eso se refiere con periodistas especializados, que se dedican netamente a esa área del periodismo. Ya. Y por último, dichas opiniones son fundamentadas con información acerca de la factura de la película. O sea, todas las opiniones que ellos van a dar van a tener relación netamente con la estructura de la película, ya con la actuación, con la música, con los primeros planos, etcétera, ¿ya? Y yo les puse acá que generalmente la crítica se sustenta en las opiniones y hechos de aspectos de la película. Y aquí yo le dividí los aspectos. Cuando hablamos de aspectos de valoración, que son técnicos, cuando hablamos de la valoración es lo que yo creo. Entonces, cuando hablamos de aspectos técnicos, estamos hablando de los actores, fotografía, la trama, el uso de la cámara, los encuadres, la música, el vestuario, el uso del lenguaje audiovisual, etc. Ya el lenguaje audiovisual sería como las imágenes. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo técnico es esto. Y cuando hablamos del contenido, por así decirlo, los aspectos de la valoración de contenido, estamos hablando de los personajes, porque no es lo mismo que los actores. ¿Ya? Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Cuando hablo de actores, yo hablo de la persona. Ya, no sé, un actor X. ¿Cómo se llama ese pelado de Rápido y Furioso? ¿Cuál de los dos? Ay, ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Ok, tres. Ah, Vin Diesel, La Roca y el otro que no me acuerdo. Vin Diesel, ya. Jason Statham. Ese es el actor. Pero me estoy admitiendo gente todavía. Ya hice. Ese es el actor, Vin Diesel es el actor. Pero el personaje, ¿cómo se llama el personaje de él? Dominic Toretto. Él, ¿cierto? Ya. Ahí vemos. Yo puedo decir, el actor es bien, súper bien, tiene grandes películas, se maneja, es excelente actor. Pero a lo mejor el personaje se lo pueden haber dado a otro actor. Entonces ahí vemos la diferencia para que no se confundan. Entonces cuando hablamos de contenido, estamos hablando de personajes, estamos hablando de las tramas narrativas, cuál es la historia misma, estamos hablando del mensaje que nos va a transmitir, el valor o los valores que nos quieren dar a nosotros como espectadores. Entonces, netamente ya como con la historia. Entonces, cuando hablamos de contenido, hablamos de la historia misma. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que nos entrega Rápido y Furioso? Las no sé cuántas películas que hay. La familia, lo primero es La la familia es familia. lo primero. La familia es lo primero, ¿cierto? Entonces el mensaje, pero eso es la historia. Pero si yo me voy a las partes técnicas, yo voy a hablar, no sé, pues yo he visto alguna que otra película y son geniales las tomas, tiene muy buen color, ¿se entiende? Entonces, cuando hablamos de lo técnico, estamos hablando de toda la construcción de la película.
no sé cuánto se ha invertido en el área económica, cuántos millones se ha invertido, quiénes son los actores que van a realizar estos personajes, cuáles son los encuadres, los lugares donde van a ir, etcétera. ¿Ya? Entonces esos son los aspectos en los que se divide y que el que hace la crítica puede incluso hablar solo del contenido o solo de lo técnico, o de ambas. ¿Ya? Ahí él lo elige. Y acá le coloqué así como, aquí le coloqué. Entonces, la crítica de cine es un texto de opinión, por lo tanto, es muy importante reconocer con claridad el punto de vista sostenido por el autor y los argumentos con los que lo sustenta. ¿Ya? Entonces, lo primero que en una crítica hay que ver es que nosotros tenemos que ver cuál es la opinión del que critica, del emisor, y ver cuáles son los argumentos. Por lo tanto, ejemplo, yo aquí le quise recordar cuál era del video que tuvimos que ver. ¿Se acuerda que tuvimos que ver un video hablaba de esta película? Sí. No me acuerdo el nombre. Pero aquí está. De Ready Player One, ¿o no? Sí. Y lo que yo recuerdo de la opinión, ¿cuál es la opinión de Paola, de Paola Castillo? Me acuerdo que la opinión era como que la película era súper buena, que una película es la mejor película de videojuegos que había visto, porque no tenía otras comparaciones, etcétera. ¿Ya? Y los argumentos que utiliza habían varios. Habían argumentos que tienen que ver con... No tengo mi libro acá. No lo tengo aquí, a la mano. Tenía que ver netamente con los personajes, hablaba del director, ¿cierto? De la magia que él tenía, etc. Entonces tenía hartos argumentos que defender, pero nosotros nos quedamos que la opinión era que era la mejor película, que la vieran, que era lo mejor, etc. A grandes rasgos. Y yo le coloqué acá, y aquí ya nos vamos un poco más a lo central, a lo que tiene que ver con la argumentación. Ya dice que el punto de vista, cuando yo hablo de punto de vista, estoy hablando a la idea personal del autor. Y cuando hablo del autor, estoy hablando del emisor de cualquier texto argumentativo. En este caso, la crítica. ¿Ya? Entonces, el punto de vista es la idea que tiene el emisor del tema que se está hablando. En el caso de Paola Castillo, estamos hablando de que la película es la mejor película de videojuegos hasta el momento. Esa es la idea que ella tiene. Y entonces dice, para encontrar el punto de vista en un texto argumentativo, debemos responder a la pregunta, ¿de qué me quiere convencer el autor del texto? Si yo pienso en Paola Castillo, ¿de qué me quiere convencer Paola? Que efectivamente ella nos quiere convencer de que esa película es la mejor película de videojuegos. Y uno puede decir, puede estar de acuerdo con ella, sobre todo los que son un poco, les gustan los videojuegos y les gustan este tipo de películas de acción, que está mezclada un poco con la ciencia ficción, puede decir sí, es la mejor película, u otros que a lo mejor les gusta otro tipo de película, va a decir, no sé, a mí no me gustó para nada, ¿ya? Entonces, eso me quiere convencer ella de que es la mejor película. Y cuando hablamos de los argumentos, estamos hablando... Y al tiro Florencia le respondo. Los argumentos son aquellos que son, o sea, yo tengo una idea y yo tengo que tener argumentos para poder defender esa idea. Un ejemplo, si yo digo, si Paola Castillo dijo que era la mejor película de videojuegos que estaba hasta el momento, ¿cuáles son los argumentos con los que ella defiende esa idea? Lo compara con otras películas de ese mismo tema. Ya, lo compara. Después dice que no hay una película similar, por lo tanto no tiene como muchas comparaciones. Utiliza también una valoración técnica y hace también valoraciones de contenido. Habla de la historia, habla de los personajes, habla que generalmente son niños, después se van en el ámbito técnico, igual habla como de la escena, del uso cierto de estas referencias a otras películas. Entonces, todo eso son argumentos con los que ella sustenta su idea. ¿Para qué? Para que nosotros podamos para que nos convenzamos. Porque yo puedo decir, oye, la película es súper buena, pero si no tengo ninguna argumentación, yo no voy a poder, o sea, si yo no empleo ningún argumento, yo no voy a convencer a nadie, ¿ya? Entonces la idea es que en el fondo, para poder convencer a alguien de lo que yo estoy diciendo,
es poner argumentos que sean sustentables, argumentos que yo pueda decir, efectivamente es buena la película, o definitivamente esto es así. Para reconocer los argumentos del autor, podemos responder a la pregunta siguiente. ¿Por qué el autor piensa de esa forma? ¿Ya? ¿Por qué Paula Castillo piensa de esa manera? Uno podría decir, bueno, porque es fanática de los videojuegos, porque le gusta esa temática, etcétera, ¿ya? O porque efectivamente los argumentos son válidos. Uno ve. O sea, si yo soy experta en películas en videojuegos y efectivamente la única que hay de ese estilo o de esa manera, yo me puedo convencer por eso. Entonces, en el fondo, aquí tenemos dos cosas, dos características, por así decirlo, de todos los textos argumentativos, no solamente de la crítica. Recuerde que la crítica es un texto más dentro de los textos argumentativos. En todo texto argumentativo, carta del director, columnas de opinión, en los debates incluso, usted se va a encontrar con el punto de vista de alguien, o de un grupo si fuera en un debate, y los argumentos que tienen para sostener ese punto de vista. En este caso estamos hablando de la crítica. Ahí voy a dejar eso un poquito para responder la pregunta de Enoa María Ignacio. Miss, ¿qué diferencia tiene la trama y las tramas narrativas? Yo creo que ahí, Florencia, en el fondo son similares. La trama en el fondo es la historia misma. Ya, porque yo podría decir, la trama narrativa es la historia, este mundo narrado, bueno, este mundo inventado que está haciendo el director, y la otra puede ser la trama a nivel general, así como desde cuando se construyó la película. Pero en el fondo estamos hablando, apunta a hacer lo mismo, Florencia. Estamos hablando de la historia misma, ¿ya? Uno puede hacer la historia como se creó, lo que tuvo que ocupar el director y todo lo que es el tema de producción, y lo otro es la trama narrativa es como la historia inserta, ¿ya? De lo que se trata. No sé si respondo a la pregunta. Chiquillos, no debe olvidar el señor Bicho, no sé qué bicho es, que esto se ocupa solamente, por favor, para las preguntas y la asistencia. Bueno, Isidora, ya sé el tema de la almendra. Ya. ¿Dudas hasta el momento? Ya, estamos claros entonces. Y después había una actividad. No sé cuántos pudieron hacer esta actividad. Yo la hice. Ya, Martín. ¿Y tú sacaste una de algún diario o la sacaste De internet. de internet? ¿Ya? ¿De qué película? Opo, de Pixar. Ya, perfecto. Amanda había levantado la mano. Amanda, ¿tú le hiciste? ¿Escuchar? Sí, sí le escucho. Ya. Sí, también hice la actividad. Ya, Ya respondí las preguntas. perfecto. La gente que está levantando la mano es porque la hizo. Juan Pablo también la hizo. Ya, muy bien, Juan Pablo. Entonces acá, la idea de hacer esta actividad era, bueno, buscar una crítica, la gente que tiene revistas, no me importaba mucho si fuera actual, ya, porque se entiende que no, a lo mejor no hemos comprado yo no he comprado ningún diario estos últimos meses. Entonces tenía algunos diarios de, no sé, de marzo. Ya, si era de marzo, daba lo mismo. O dice, recorta y pega en tu cuaderno de lenguaje, si no puedes, lo puedes hacer en Word, uno saca de internet y lo puede cortar y pegar ahí. Y la idea era reconocer los siguientes aspectos de la crítica, los aspectos que valora el autor sobre la película. Primero, si los valores que está haciendo son técnicos o son de contenido. Después, reconocer el punto de vista que tiene el autor, y después reconocer cuáles son los argumentos con los que defiende su opinión, y yo les puse aquí como una idea. Ya, yo saqué una foto de una crítica, y ahí, ejemplo, le puse aspectos. Valores de contenido, ya que se refiere a los personajes que son planos. Entonces ahí le marqué todo esto que estaba acá, estaba hablando de los personajes, y se lo marqué. Después coloqué, la idea es mostrar su descontento, aquí coloqué en el fondo lo que él opinaba, de lo que me quería en el fondo a mí, de lo que me quería convencer, y en el fondo este es el punto de vista. Y ahí
más o menos era lo que usted tenía que hacer. Y lo que vamos a hacer ahora en el fondo, porque la idea es que todos podemos cumplir, no solamente 5 o 4 personas, ¿ya? Entonces la idea es dividirnos en grupos. Voy a dejar de compartir aquí un poquito. Nos vamos a dividir en grupos y tenemos dos opciones. O trabajar con la crítica que usted bajó de internet o que pegó y que cortó y pegó, o trabajar con algunas de las críticas que estaban anteriormente. ¿Se acuerda que en la clase del 5 tuvimos que trabajar con 3 críticas que estaban en el libro? Estaban en la página, en la 111, 113, no sé si alguien las pudo ver. ¿Sí? Estaban en las páginas, aquí tengo las páginas, espera un poquitito. Estaban en las páginas, bueno, puedo abrir acá. Estaban en las páginas 111, 113 y en la 115. Entonces tenemos dos opciones, trabajar con la crítica que usted bajó o trabajar con lo del libro. ¿Ok? ¿Duda con lo que tiene que hacer? Y en el fondo, ¿qué vamos a hacer cuando ya hemos decidido con el grupo cuál vamos a trabajar? Vamos a hacer lo mismo que estaba aquí en lo que yo le acabo de mostrar. Vamos a trabajar en buscar qué aspectos de valoración ocupa el autor, si son de técnicos y de contenido. La idea es que lo marque, como que lo subraye. Ya, aquí está hablando de lo técnico, aquí está hablando de lo contenido, o solo de lo técnico, o solo del contenido, o de ambos. Ahí dice, menciona cuáles son, reconoce el punto de vista que tiene el autor de la crítica y después cuáles son los argumentos que tiene. Si los encuentra todos, bien, pero si encuentra algunos, súper, no hay problema con eso. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Ya, la idea es que, mire, son las 9:25. Entre 20 minutos, a más tardar 25 minutos, para que por último podamos hacer el cierre y ver qué cosas nos costaron más. Ya, eso es lo más importante. Yo les voy a compartir después igual la tarea ahí, en la diapositiva donde está la tarea, para aquellos que se distraen un poco y sepan lo que vamos a hacer. Voy aquí entonces a la sección de grupo. ¿Y puedo volver a explicar, por favor? ¿Qué cosa? ¿Qué se hacía? Ya. La actividad consiste en, nos vamos a juntar en grupos, tengo 57 personas, y vamos a trabajar con una crítica. Usted va a decidir, cuando se junte con su grupo, al que se le asignó, va a trabajar. Tienen dos opciones, o trabajar con si es que algunos de ustedes tienen la crítica con la que trabajó, la que sacó de internet, o la que sacó de algún diario, o trabajar con alguna del libro, que estaban en la página 111, 113 y 115, ¿ya? Y de ahí vamos a extraer sobre qué aspecto está hablando, qué aspecto de valoración, ¿está hablando del contenido o está hablando de lo técnico? ¿Ya? Después cuando ya tengamos eso, lo vamos a destacar. Por ejemplo, ya, todo lo que es técnico lo vamos a subrayar con rojo, todo lo que es contenido lo vamos a subrayar en verde, no sé, ustedes eligen. Y después vamos a ver cuál es el punto de vista del autor, de qué me quiere convencer de la película, que es buena, que es mala, que no la recomienda, etc. Y por último vamos a reconocer los argumentos que tiene para defender esa idea. Son 3 cosas. Ver qué aspectos hay, cuál es el punto de vista y cuáles son los argumentos. ¿Sí? Chiquillos, de los grupos que trabajaron bien, de los que se formaron, hicieron algo, uno que hable, que active el altavoz y diga que más o menos qué hizo o qué alcanzó a hacer. Hay algunos que supuestamente terminaron las 3 cosas y algunos terminaron, hicieron la 1, alcanzaron a ser parte de la 2, pero coméntenme cómo les fue. Lo malo que aquí a mí no me sale, chiquillos, no me sale, ¿cómo se llama? Los nombres de los grupos, no hay nombres como de grupo, entonces no me sé las salas.
Pero alguien que haya terminado y que quiera compartir lo que hizo con su grupo. Yo, Ya, la primera, del contenido, habla del mensaje que transmite, habla de la trama narrativa y habla de los personajes en sí. Y de lo técnico, habla de la trama, habla de los directores, habla de la coreografía, habla de los actores y habla de la fotografía. Perdón, no le dije. Elegimos ese texto. ese es el 1. O Sí, el 2 porque es el 1. el texto 2, sí, porque el 1 es el video. Ya, entonces habla como de ambas cosas en la valoración. Y, Ya, perfecto. y la segunda parte, el director o el profesional dice que la película es muy buena, que su trama es muy interesante, que a pesar de que dure como casi 2 horas y media, pasa como un cortometraje, que para una persona se le pasa volando la película porque te centras mucho. Se hace corto. Sí, y en la C, los argumentos con los que se defiende son Martín, ¿con quién más trabajó? con Yajaira Calderón y con alguien más, pero tenía un puntito, no sé quién. Ya, la idea es que estén con los nombres. Ya, y en la tercera parte, Los argumentos con los que se defiende son que las escenas quedaron así muy bien, que no se veía como ningún error, que la vestimenta estaba también muy bien adecuada, que a pesar de todo salió bien. ya. Pero, por ejemplo, en cuanto a la argumentación, en respecto a que la película se hacía corta, ¿habló con respecto a algo de eso? Como que, ¿cómo nos convence que a pesar de que es larga, se hace corta la película? Porque te centra en una trama que es muy divertida y que se te pasa volando el tiempo. Ah, ya, entonces ahí está el argumento. Ahí está el argumento para esa opinión. ¿Ya? Miss, Sí, Miss, ¿qué más? la Florencia Canales se le apagó el compu y recién se le está prendiendo. Ya, chiquillos, si estoy mirando los chats acá, a ver, para responder, si alguien no pudo trabajar, hágalo igual en su casa, en algún momento del día, en el momento de lo que queda de la semana. Trata de hacer la actividad que estaba en el PowerPoint de la semana del 15 de junio. Hágalo. Si no lo pudo hacer ahora, no importa. Pero la idea es que la mayoría lo pueda hacer de una u otra manera. Vicente López, por fin, recuerde que el chat. Sí. Ya. Y los que se han ido cayendo, bueno, no importa. Ya se entiende porque la conexión está súper mala. Bueno. Ya. Otro grupo, Yajaira ya me había dicho. ¿Alguien más que quiera compartir lo que hizo? Creo que el grupo donde estaba, ¿quién fue? Alonso Alvarado, ¿pudo terminar algo o no? Porque estaban en la Sí, 1 Miss. y en 3. Sí, Miss. Bueno, adiós, Master. Yo, Miss, con mi grupo, Agustín Muñoz, Amanda Hanna y Lucía Pinto, hicimos el texto de Raven. Ya. Y bueno, en el primer párrafo es como un contenido donde dice el carnaval blanco. No sé, creo que ese es el título de la película, no sé. Dice, en realidad hace como un resumen de la película. Ya. Después en el segundo párrafo ahí ya empieza a hablar de cómo es la trama de la película, cómo es el personaje, la vestimenta. Entonces ahí, por lo que yo veo, hablo de los dos aspectos. Ujú, ¿sí? ¿Y qué nos quiere convencer? ¿De qué nos quiere convencer el que está criticando? De que la película es muy buena y que el personaje es un personaje fantástico. Sabe Ya. muy bien con la trama. O sea que el personaje va bien con la historia. Sí. Perfecto. Y por último, ¿qué argumentos da para convencerme que efectivamente la película es muy buena? En la segunda página, si no me equivoco, creo que en el segundo párrafo dice, las ilustraciones me han gustado tanto
Tanto las panorámicas como los retratos en primera plana están muy bien cuidados y el uso de color contrasta especialmente para darle ese toque realista. También anónimo entre Raven, Tan Dark y el mundo colorido. Perdón, no anónimo, antónimo. Eso. Así Ya, como da un contraste. bien. Chiquillos, quedan solo un par de minutos. Recuerde que estamos recién, así como, me imagino que en otras asignaturas han trabajado en grupo, Sí, ¿sí? Y igual pasa eso, ¿no? Cuesta a veces como ingresar o tienen es, problemas. sí, de hecho, una vez en ciencia nos pasó que uno Siempre quedan quería, afuera. Sí, Siempre siempre hay alguien que Y no entra. Agustina, De que nos pasa, a mí por lo menos me pasa casi siempre en historia, que quedo sola, así como que me tira para una sala sola y quedo así como en el vacío, no sé. es que no entiendo por qué, ejemplo, cuando uno lo asigna, porque lo asigna a todos, pero lo que sale ahí es que como que la persona no ha aceptado unirse al grupo. Porque la idea, Tiene que poner. yo los asigno, ustedes tienen que ir uniéndose. sí, Sí, porque dice Se unirse une solo, a la sala, pero igual hay gente que no se une, yo creo. sí, eso es lo que me sale ahí, que no sé, como me salía como en plomo, decía, no sé, pues voy a colocar, el Juan Pablo me salía así, Juan Pablo Sandoval no se ha unido, y eso que yo ya lo había movido un grupo, entonces la idea es unirse, Mí, el que ¿sí? dice que ya yo había pasado el baño. Y ahí quedó solo, O sea, sí, me ya, quedé en la sala principal. ya, ya chiquillos, lo importante, a ver, por último con la manito, una reacción por último, porque hay gente que no puede estar con su cámara, ¿les costó encontrar la opinión del autor o del emisor? Ya, dos em, personas, otra a persona mí más con no. la manito. Dedito para arriba, dedito para abajo. No se puede el dedito para abajo, pero a mí no. El, Cámara, el crítico expresa muy bien las cosas. ya. ¿Qué nos cuesta más? ¿Encontrar la opinión o encontrar los argumentos? Así como a nivel personal o general. Yo por José Tomás, que hace de rato que no lo veo, veo la pura foto. ¿Qué le costó? No está José Tomás. Ya la Florencia Gómez dice, los argumentos cuesta más. Entonces, recuerda la Y pregunta, recuerda la pregunta, Florencia, o sea, eh, me confundí. Espérame. ¿Por qué el autor piensa de esa forma? ¿Por qué el autor dice que la película es buena? ¿Por qué? Entonces tú buscas el por qué y eso te va a llevar a las razones, te va a llevar a las razones. Y esas razones en el fondo son los argumentos. Como decía por ahí, va la trama. Por ejemplo, un argumento fue la trama, un argumento fue el personaje, cautiva el personaje y por lo tanto se te hace corto. La trama es tan buena, las acciones son tan buenas y los personajes giran alrededor de la trama, también es un argumento. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, están enredados, están complejos, está la cosa media turbulenta por ahí, ¿no? yo estoy bien. Al Sí, menos yo. Yo también estoy bien. ya. Claro que son los que más participan, por ejemplo, nunca he escuchado a la Antonella Retamale, al Máximo González, ya Isidora, ¿en qué está complicada? No entiendo bien. La idea es que me dejen en el chat qué las cosas no entienden bien para retomarlas yo en la próxima clase. ¿Les parece? Por último, a mí sabe que esto deberíamos repasar, esto no lo entiendo. ¿Qué cosa debería repasar Isidora? ¿Qué cosas no entendemos bien? Como para ir repasando la próxima clase y que no quede ahí sin nada. Los argumentos, los puntos de vista, ¿qué cosa? Las características de... lo que pasa, Isidora, es que cuando hablamos de actores, estamos hablando de la persona que va a hacer el papel de ese personaje. A veces el personaje es muy bueno en la trama, en la historia misma, pero el actor a lo mejor puede haber sido otro.
¿Se entiende? ¿No? Entonces, cuando hablamos de actor, estamos hablando de las personas reales que van a hacer ese personaje. Y a veces ocurre que el actor como que no es para el personaje, uno se da cuenta. Y a veces uno dice, oh, el actor lo hizo muy bien, se metió en el personaje y efectivamente uno se encanta con el personaje porque el actor lo hace bien. Entonces estamos hablando netamente de cosas distintas. Espero que haya entendido. Chiquillo, como dice el Samuel, llegó tarde y está reclamando de que ya es la hora. Ya, chicos, cuídense mucho, que estén bien. Vamos a hacer igual un repaso a la próxima clase y estén atentos al material del día lunes, ¿ya? Para que puedan trabajar en clases. O sea, ya no hay material el día lunes, perdón. Vamos a trabajar el día jueves, hay que estar bien atentos. La idea es que vayan haciendo las tareas que van quedando pendientes para ir ¿cómo se llama? Un poco más al día. Ya. Que estén Ok, Miss. bien, cuídense. Chao, Miss, cuídese. Ya, chao. Cuídese, Miss. Chao, Miss. Chao, chao. Yo digo que las personas que no participan, así los que tienen la cámara desactivada, yo digo que al final ponen su nombre y están durmiendo. Y se salen. Y no están en la clase. Al final ponen su nombre y se van. ¿Cómo sabía eso? Yo digo Porque todo el rato eso porque mismo, los profes casi nunca me hacen caso. Porque el Josué estaba en la clase todo el rato y no ha hecho, o sea, no ha hablado ni nada de eso. Y al final, justo en el final, puso su nombre, porque quizás no estaba en la clase y escuchó los chavos, vino para acá, poner su nombre y pa, piola. Puede ser, pues lamentablemente eso no lo puedo visualizar. Ya, niños, tiene que estar, a no ser que estén justificados, obviamente. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Como que los profesores dicen, no, si los que no están con cámara los vamos a dejar en la sala de espera y al final nunca lo hacen. ¿Y hasta acá después?